pienso predicar un tiempo acerca de el Dios incomparable. Diga conmigo, el Dios incomparable. Y tengo una escritura para usted. Aunque voy a mencionar otras. El libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. Dice la Biblia de la siguiente manera, como una pregunta. No voy a leer todo el capítulo, pero voy a leer estos versículos porque me interesa la primera parte de la escritura, pero lo que dice la Biblia de Dios. ¿Qué Dios como tú? ¿Qué Dios qué? Como tú. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No, que olvida es que aquel pecado que aquellos pecados que Dios te perdonó, entonces Dios no es como nosotros, ¿verdad? Que de repente nosotros enconamos ciertos pensamientos, por ejemplo en el matrimonio, y aunque hemos dicho, bueno, yo te perdoné, cuando nos enojamos, entonces lo primero que sacamos, ¿qué es? Su silencio me dice mucho, ¿verdad? Y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, dice la Biblia. Versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar, ¿qué va a hacer Dios? Todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Yo tomo la primera frase, ¿qué Dios como tú? Dice la Biblia. No hay un Dios que se pueda comparar al nuestro, al Dios de la Biblia. Cualquier Dios que usted me mencione, cualquier Dios al que usted en su momento adoró, ese no tiene el poder de perdonar pecados, ni de sanar, ni de hacer nada de lo que usted ha recibido de Él, usted que está acá. El Dios que la Biblia nos muestra, el Dios que nos salvó, el Dios al cual muchos de nosotros servimos, el Dios al cual muchos de ustedes quieren servir, es un Dios incomparable. ¿Cuántos dicen amén por eso? Un Dios único. Escúchelo bien lo que le voy a decir. Un Dios que no tiene rivales, porque nuestro Dios es incomparable. No existen palabras en el vocabulario humano que puedan descifrar su grandeza, que puedan descifrar su poder, que puedan descifrar su dominio, su altura, su eternidad y su amor. Este Dios que es único, este Dios que es incomparable, es el Dios al cual nosotros debemos conocer siempre, porque en la medida que entonces nosotros le conocemos, en la medida en que nosotros comenzamos a explorar su grandeza y su poder, es así como nosotros logramos identificarnos en Él. Nuestro Dios tiene atributos que lo hacen incomparables. Y cuando nosotros analizamos en la Biblia, comenzamos a descubrir su grandeza. Y es ahí entonces donde nosotros empezamos a darnos cuenta el por qué Dios habla como habla en su palabra. Dios, ahora entienda esto, Dios no es un Dios caprichoso. Sencillamente lo que Él dice siempre tiene razón, porque Él está por encima de todo y su pensamiento no hay quien lo alcance, dice Isaías 55. Cuando ustedes leen el Salmo 136, todo el Salmo 136, este es un salmo que le va a destacar a usted la superioridad del Dios del cielo por encima de cualquier otro Dios, producto de mentes humanas, porque los dioses que adoran las personas, los paganos, son dioses egoístas, son dioses crueles, son dioses opresivos. Siempre
esos dioses están esperando su sacrificio a cambio de sus favores. Dioses en constante lucha con otros, son dioses ausentes, son dioses incapaces de solucionar las necesidades del ser humano, que entonces rebajan la dignidad del ser humano en lugar de elevarla. ¿Qué diferencia con el Dios verdadero? El Dios al que tú y yo adoramos, el Dios al cual nosotros predicamos en esta Biblia. Pero voy a comenzar con esta pregunta. Cuando usted piensa en Dios, cuando usted piensa en Dios, en sus pensamientos, ¿cómo es Él? Cuando usted piensa en Dios, ¿cuál es la imagen que usted tiene en su mente sobre cómo es Dios? ¿Es el Dios en que usted cree real? Es decir, ¿este Dios verdaderamente existe o es solo una bonita fantasía que usted ha formado para liberar el estrés de las preocupaciones cotidianas de la vida? Porque de repente entonces la gente se fabrica un Dios en sus pensamientos, un Dios de acuerdo a sus caprichos, un Dios de acuerdo a sus placeres, un Dios de acuerdo a lo que él o ella quiere, un Dios de acuerdo a sus tiempos, para ser como él quiere, para ser como ella quiere. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Ahora, ¿cuál es nuestra visión y nuestra perspectiva de Dios? Esa es la primera pregunta que usted le tendría por ahí. ¿Cuál es nuestra visión y nuestra perspectiva de Dios? Ahora, yo tengo la convicción de que el mayor problema que nosotros tenemos y que hemos tenido los seres humanos a través de toda la historia es es la visión limitada que tenemos de Dios, la cual entonces representa un gran peligro, porque la visión que tengamos de Dios es, escúchelo bien lo que le voy a decir, la visión que tengamos de Dios es la que determinará el resto de nuestras vidas, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, de nuestros comportamientos, de nuestra fe y de nuestro estilo de vida, etcétera, etcétera. De acuerdo a la visión y a la perspectiva que tengamos de Dios, es que entonces vamos a comportarnos, vamos a vivir y vamos a tener fe. Si yo quiero saber qué tanto usted conoce a Dios, entonces solo tengo que ver qué clase de frutos usted da, solo tengo que ver qué tan temeroso de Dios es, qué tan consagrado está para Dios y muchas cosas más. ¿Me escuchan? Por ejemplo, ¿qué perspectiva tenía Adán y tenía Eva de Dios? ¿Cuál fue su perspectiva? Y a causa de eso, eso fue lo que los llevó a querer ser como Él, los llevó a desobedecer y a pecar. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 3, versículo 5, la Biblia nos dice que entonces Satanás, a través de la serpiente, ¿sí?, comenzó a persuadirlos de que hicieran lo contrario de lo que Dios les había dicho. Y el capítulo 3 de Génesis 3:5 dice que la serpiente les dijo: Dios sabe que en cuanto coman del fruto, fíjense bien lo que dice la Biblia, se les abrirán los ojos, y luego que les dijo, y serán como ¿qué? Y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué sucedió? Entonces Eva tuvo una visión limitada de Dios, porque si Eva hubiese visto a Dios desde la perspectiva del creador del universo, entonces Eva se hubiese dado cuenta de que por más de que tratara, ella jamás podría ser como Dios. ¿Me escuchan? Jamás podría ser como Dios. Y lo mismo sucedió en el cielo, ¿sí?, con aquel personaje llamado Luzbel, hoy y luego después llamado Satanás. Isaías 14 del 12 al 14 dice, habla de su caída. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? Has sido arrojado a la tierra, tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo, fíjense lo que se decía a sí mismo:
cuáles eran los pensamientos de el hijo de la mañana. Y él decía: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos del norte. Versículo 14. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. O seré como Dios. ¿Sí? Cuando había sido un ángel creado, y su asignación era la adoración, era alabar al Señor junto con los demás millares y millares de ángeles. La visión que tuvo de Dios lo llevó a pensar que podía ser como Dios y luego se convierte en Satanás. Otro ejemplo es el de David. Cuando aquella historia, capítulo 11 de segunda de Samuel, se acuesta con aquella mujer llamada Betsabé, y entonces en el capítulo 12 dice que él mata al marido de Betsabé, llamado Urías. Segunda de Samuel 12, del 8 al 9, dice la Biblia que Dios le dijo: que te di la casa de tu amo, te di sus esposas y los reinos de Israel y de Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este pacto tan terrible? Pues mataste a Urías elitita con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa, dice la Biblia. Ahora, escúcheme bien lo que le voy a decir. Todos estos personajes que yo le acabo de mencionar tuvieron una perspectiva, una visión muy limitada de Dios. Ellos rebajaron, déjenme usar este término, diluyeron y pervirtieron su visión. Pero Dios, mis hermanos, mis amigos, Dios seguía, Dios sigue y Dios seguirá siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Sí? Dios no cambia. No importa cuánto el ser humano trate de diluir a Dios. No importa cuánto el ser humano tenga una visión, una perspectiva incorrecta acerca de Dios. Dios es el mismo, vuelvo a repetir, ayer, hoy y siempre. Alabado sea el Señor para siempre. Ahora, y esto mismo puede suceder con nosotros. Si le sucedió a estos personajes, puede suceder con nosotros. Podemos llegar también, y por eso debemos tener el cuidado, porque podemos llegar a diluir nuestra visión de Dios al punto de tener comportamientos, al punto de tomar decisiones y tener un estilo de vida que aún sabiendo que no es del agrado de Dios, no nos duele o no nos afecta o estorba. Por esas razones que creo que debemos tener una visión y una perspectiva correcta de Dios, y esto nos dará una visión y una perspectiva clara de nosotros mismos. ¿Quién es Dios? ¿Quién soy yo delante de Él? Mientras que una perspectiva o una visión diluida de Dios nos pone en una posición complicada como seres humanos, igual que les acabo de leer de estos personajes hace un momento. Por ejemplo, si no tenemos una perspectiva clara de la santidad de Dios, ¿sí? De la santidad de Dios, entonces no vamos a saber, no sabremos que tenemos necesidad de un Salvador, ¿cierto? Creemos que nos salvaremos por nuestras obras. Vamos a creer que nos salvaremos por nuestra propia justicia, cuando tenemos una visión diluida de la santidad de Dios. ¿Están aquí conmigo? Ahora, si no tenemos una perspectiva clara de cuán grande es nuestro Dios, entonces no tendremos una perspectiva clara de cuán pequeños somos cada uno de nosotros, cuán pequeños somos los seres humanos. ¿Me entiende lo que yo le estoy diciendo esta mañana? Si no tenemos una perspectiva clara de la omnipotencia de Dios,
no tendremos una perspectiva clara de lo débiles y de lo frágiles que somos. Porque tú y yo somos frágiles, mortales, que así la vida se nos va, ¿cierto? Ahora, la manera en la que veamos a Dios y la visión que tengamos de Él es lo que va a determinar todo en nuestra vida. Así que una de las cualidades o uno de los atributos de Dios es que Dios es incomparable. Tú no puedes comparar a Dios con nada, ni con nadie, ni contigo, ni con tu ser popular, ni con nada puedes comparar a Dios. ¿Cuánto me escuchan? Ahora, por naturaleza, nosotros los seres humanos comparamos todo, o nos comparamos con todo, o con todos. ¿Digo verdad o digo mentira? Tenemos esa tendencia. Comparamos todo o nos comparamos con todos. Nos comparamos con los demás, siempre. ¿Sí? Si se trata de moralidad, yo, disculpen la expresión, no estoy tan fregado con fulano, luego dice la gente. No me ha ido tan mal como... Estoy mejor. ¿Sí? ¿Cuánto me escuchan? Somos así los seres humanos. Comparamos éxitos. Yo soy más exitoso que fulano. Mira, yo tengo más like en mis redes sociales. Usted tiene 3, yo tengo 5. Soy mejor. Usted me escucha lo que yo estoy diciendo. Comparamos los fracasos. ¿Sí? No, yo no estoy tan fracasado como él. Y somos así los seres humanos. Comparamos los países. ¿Sí? Ay, este país de garra en el que vivo, mejor me voy a ir a vivir a... ¿Cierto? Bendiga su país, bendiga su ciudad, ¿cierto? Comparamos la historia, pero si hay alguien a quien no podemos comparar es a nuestro Dios, porque el tratar de hacerlo es tener una visión diluida de Él, mis hermanos, y Dios no tiene comparación con nadie. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando nosotros miramos la conversación de Jesús con sus discípulos en Mateo 16, el Señor les hace 2 preguntas a los discípulos. En el versículo 13, Mateo 16, 13, dice la Biblia, me imagino que se lo están poniendo en las pantallas, capítulo 16, versículo 13. Jesús les dijo a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Jesús le pregunta a los discípulos. Y entonces los discípulos expresaron la opinión que las personas tenían de Él, las cuales eran opiniones incorrectas. Pareciera como si entre la primera contestación y esta pregunta, entonces Jesús toma una pausa y en un tono, parece ver a Jesús en un tono más bajo, serio y penetrante y directo, les pregunta a ellos entonces en el versículo 15. ¿Qué les pregunta en el versículo 15? ¿Ah? Y entonces, ustedes, mis discípulos, mis cercanos, aquellos que dicen que me conocen, que tienen comunión conmigo, ¿qué dicen de mí? ¿Quién soy yo? ¿Sí están ahí? Como diciendo, como el Señor diciendo, lo importante es la perspectiva que ustedes tengan de mí. A mí me interesa eso. O sea, el mundo puede tener un montón de ideas acerca del Señor, acerca de Jesús, acerca de Dios, acerca de la iglesia. Jesús dice: a mí no me importa tanto lo que dice la gente allá afuera. Ellos tienen su opinión. A mí me importa qué es lo que tú dices de mí, porque tú dices que me conoces. A mí me interesa qué visión tienes tú de mí, que tu perspectiva, que tu conocimiento de mí no esté diluido, porque si tu conocimiento de mí está diluido, entonces tu vida
vida va a ser de acuerdo a ese conocimiento que tú tengas de mí. Tú te vas a comportar como creyente, tú te vas a comportar como cristiano, como discípulo, de acuerdo me conozcas. ¿Me escucha lo que yo estoy diciendo? ¿Entiende lo que yo estoy diciendo, mi hermano? Entonces Jesús les pregunta eso. ¿Por qué? Porque si la visión, vuelvo a repetirle, si la perspectiva o la revelación que ellos tenían de Él era limitada, asimismo sus vidas estarían limitadas. En ese momento, al parecer, algo dentro de uno de sus discípulos llamado Pedro, que algo sucedía que ni él mismo entendía. Entonces cautivó sus pensamientos esa revelación, y el versículo 16 nos dice la contestación de Pedro al Señor cuando el Señor pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro contesta en el versículo 16: tú eres, no le oí, tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero lo que Jesús iba a decir a continuación no se lo esperaba nadie, porque en el versículo 17 al 19 Jesús respondió: bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Ahora, no lo aprendiste de ningún ser humano. Y entonces le dice Jesús en el verso 18: ahora te digo que tú eres Pedro. Y Pedro significa en el original griego piedra pequeña. Diga conmigo, piedra pequeña. Por el pensamiento de la iglesia tradicional, que entonces dice que Pedro fue el primer papa. Y puras papas le dicen a la gente. Pedro no fue el primer papa. ¿Me está escuchando? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, refiriéndose al mismo Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia. Voy a edificar mi iglesia sobre mí mismo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino y del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Ahora, la revelación de Pedro ahora le daría influencia, no solo en la tierra, sino también en el cielo. Todo por tener una visión y una revelación clara de quién es Dios. ¿Cuánto me escuchan? Es importante entonces notar que Jesús confrontó cualquier tipo de comparación que los discípulos pudieran tener de Él. No solo lo que tuvieran las personas, sino también lo que tuvieran los discípulos. Esa manifestación, ese mover del Espíritu Santo, ese impacto del Espíritu Santo que tú tienes cada que tú llegas aquí, esa revelación de la palabra, cada vez que te la predicamos, cada vez que te mostramos la palabra como debe de ser, entonces eso debe llevarte a ti a dejar de tener una visión limitada, a tener una perspectiva diluida acerca del Señor. Cuando Dios se te manifiesta y tú eres tocado y lleno del Espíritu Santo, entonces Dios te está diciendo, no con palabras, sino con darte de su naturaleza, te está diciendo: esto es lo que yo soy. Yo no soy lo que tú has probado, yo no soy de lo que te dijeron, yo no soy lo que te enseñó tu abuelito y tu tatarabuelo. Esto es lo que yo soy. Cuando tú estás tocado, bendecido en el piso, Dios te está diciendo: yo soy esto y más. Gloria al nombre del Señor. Por eso es que era necesario, volviendo al pasaje de Mateo, era necesario que ellos entendieran que Él no tiene comparación. Porque si ellos lo veían como otro profeta, o ellos lo veían como un maestro más, el problema no era con el Señor, el problema era con ellos. Es que si ellos tenían una visión limitada acerca de Dios,
y una visión diluida acerca de Dios, eso iba a limitar su fe, eso iba a limitar su entrega, eso iba a limitar su devoción. Pero si tenían claro que Él era el Mesías, entonces eso les daría la revelación correcta de Él, y eso los iba a impulsar a un nivel de fe, de perseverancia, de pasión, mis hermanos, que si nosotros vemos en la Biblia, los discípulos desarrollaron. No miraron a un Dios diluido, no tuvieron una visión corta acerca de lo que era el reino de Dios. Los discípulos avanzaron y avanzaron en el conocimiento del Señor, y el mensaje para los discípulos es el mensaje para ti. Todo lo importante en nuestra vida, también para nosotros, comienza con esta pregunta de parte de Dios. Una pregunta de parte de Dios para cada uno de nosotros, de manera personal, de manera individual. ¿Quién soy yo para ti? ¿Ah? Una pregunta, ¿qué? Personal. Dios nos pregunta de manera individual: ¿quién soy yo para ti? ¿Cuántos me están escuchando? Me gusta su silencio. No me gusta el silencio cuando la gente se duerme, pero me gusta su silencio ahora. Entonces, comienza con preguntas, o debemos comenzar preguntándonos: ¿quién es Dios para mí? Pregúntate eso. ¿Quién es Jesús para mí? Pregúntate. O yo te pregunto, como creyente, como parte de la iglesia, como parte de esta iglesia, ¿Jesús o el Espíritu Santo es tu sirviente, quien te ayuda cuando tienes problemas? Pregunta, ¿sí? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu consejero personal quien te ayuda en tu matrimonio? Porque solo lo buscas cuando tienes problemas matrimoniales. ¿Es tu agente financiero quien te ayuda con tus finanzas? Oren por mí porque no tengo trabajo. Oren por mí porque mis finanzas están tronando. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu médico personal al cual acudes cuando estás enfermo? Se había desaparecido y ahora aparece porque se enfermó. ¿No te me escuchan? Sí. Vamos a la iglesia porque no tiene trabajo. Ahí van a orar por un trabajo. ¿Quién es Jesús para ti? Y no me malentienda. No es que Dios no te quiera dar un trabajo, no es que Dios no te quiera sanar, no es que Dios no te quiera ayudar en tu matrimonio. Pero si yo solo busco a Jesús por eso, entonces es la manera incorrecta de acercarme al Señor. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es tu psicólogo personal quien te ayuda a calmarte cuando estás desesperado porque ya no quieres ir con al psicólogo en el seguro social o en su consultorio porque cobra muy caro, y en la iglesia no cobran nada la consejería de la pastora? Lo siento. Y no me malentienda. Ay, pues ahora no voy a buscar consejería. Ese es tu problema. Si te queremos dar un consejo, si te queremos ayudar, pero no te vamos a sobar el lomo para que sigas viviendo como vives en pecado. Te vamos a decir la verdad, como tenemos que decírtela. Mis amados, mis amigos, Dios no tiene comparación. Cuando atravesamos situaciones difíciles, cuando atravesamos situaciones complicadas, y eso afecta entonces nuestra devoción, nuestra entrega, nuestro servicio, es entonces porque estamos rebajando a Dios a lo que nosotros hemos determinado que debe ser Dios, como que Dios existe para nuestra comodidad, o como que Dios solo existe para resolver nuestros problemas. Pero si a pesar de tus crisis, si a pesar de tu enfermedad, a pesar de tu desempleo, a pesar de esa ruptura matrimonial, porque
porque de repente hay problemas en la vida que aunque estés en Dios te van a suceder. A pesar de todo eso, tú sigues siendo 100% original en las cosas de Dios. Entonces tu visión no está diluida en cuanto a Dios. Tú dices: me estoy muriendo, estoy al borde de la agonía, pero estoy siguiendo al Señor. Tienes una visión clara de quién es Dios. Alábalo, alábalo, alábalo. Pero cuando sabemos que todo lo que podemos pensar de Él se queda pero que muy corto y limitado de quién es Dios, eso nos debe llevar a un temor reverente. Por eso es que es importante que entendamos que Dios no tiene comparación. ¿Cuántos dicen: yo creo esa palabra? Tengo que leerles Isaías 40. Isaías 40. Pónselos en la pantalla. Isaías 40, versículo 18. ¿Tiene tiempo para oírme este mensaje? Levante la mano el que no tiene tiempo para oírme. ¿Tiene tiempo? Lo agarré dormido. El profeta Isaías dice de la siguiente manera: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Versículo 18. El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y lo funde, y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Versículo 21. Dice Dios a través del profeta Isaías: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde la tierra, desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubiesen sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta sus ejércitos. A todos llama por su nombre y ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y mi Dios, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Alábalo, alábalo. ¿Qué pasaje tan más hermoso? Dios en este pasaje nos revela su inmensurable grandeza, su poder infinito como creador, su existencia más allá de nuestro entendimiento y su absoluta soberanía, ejerciendo control sobre todas las cosas. Eso es lo que nos enseña el profeta Isaías, que el Dios verdadero es un Dios
cuya mano se encuentran aún los designios de los corazones de los seres humanos más poderosos de la tierra. Él es quien muda los tiempos, poniendo, quitando gobernantes, cambiando las balanzas de poder en el mundo y sumiendo en el olvido los nombres y obras de ricos y poderosos como pobres por igual. Él tiene el control, aunque la gente no lo crea y aunque parezca que no es así. El Dios de la Biblia es un Dios al que no podemos domesticar, es un Dios al que no podemos someter, es un Dios al que no podemos acondicionar nuestra mala manera de vivir o nuestro estilo de forma de hacer las cosas. No puedes acondicionar a Dios a cómo tú vives. No lo puedes domesticar. Tú puedes domesticar, dice el profeta Isaías, a un Dios que la gente corta leña para calentarse y luego el artífice hace un Dios y se postra delante de él y le pide cosas. Eso puede hacer la gente con el Dios que él mismo fabrica, pero no el Dios de la Biblia, no el Dios de Israel, no el Dios creador. Alábalo si puedes. Ahora, nuestro intento por formar una imagen adecuada de Dios son incorrectas, son insuficientes ante su grandeza y ante su poder. Y sin embargo, yo escucho a personas afirmar lo siguiente, y usted también. Gente que dice cuando usted le comparte, y a lo mejor usted era uno de ellos, si ya conoce al Señor. Bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera. Levánteme la mano, ¿quién ha oído eso? Pocos. ¿Y los demás son hijos del policía o qué? Yo creo en Dios, pero a mi manera. No como se enseña en la iglesia. ¿Cómo se enseña en esta iglesia? ¿Se enseña de acuerdo a mis caprichos? Perdónme la expresión, yo le digo tarugadas que no debo decirle. Yo le digo la Biblia, yo le digo la palabra, yo le enseño la Biblia. Entonces, si tú te fabricas un Dios de acuerdo a tus caprichos, ese no es mi problema. Ni es problema de la Biblia, ni es problema de Dios. Ese es tu problema. ¿Cuánto me escuchan? Nuestro intento por formar una imagen adecuada de Dios son incorrectas e insuficientes ante su grandeza y ante su poder. Y sin embargo escuchamos todo esto que dice la Biblia. Lo que estas personas están diciendo es que ellos tienen una imagen mental sobre quién es Dios y prefieren creer en esa idea que ellos mismos se han formado en lugar de conocer a Dios como Él se ha revelado a nosotros en la Biblia. Esta es una tentación en la que de repente entonces muchos caemos. Fabricarnos en Dios, ¿sí? De acuerdo a lo que nosotros pensamos, y una tentación a la que muchas veces hemos caído y acomodamos entonces de repente versículos de la Biblia que se adapten a la forma incorrecta en la que nosotros estamos viviendo, mis hermanos. Pero ese no es Dios. ¿Cuánto me escuchan? Ese no es Dios. Normalmente cuando pensamos así en nuestra mente, entonces vuelvo a repetirlo, nosotros estamos fabricando o nosotros fabricamos con nuestros propios pensamientos una imagen falsa de Dios, una imagen falsa de Dios que responda a nuestras necesidades, que responda a nuestra mal estilo de vivir, a nuestros placeres. El propósito es crear un ídolo que nos sea útil, que se acomode a nuestros deseos y que termine por servirnos sin exigir nada de nuestra parte, ningún compromiso, ninguna responsabilidad. Y de esta manera tratamos de acondicionar a Dios, creando un falso Dios en nuestros pensamientos, un falso Dios que podamos manejar a nuestro antojo y un Dios que sea inofensivo a nuestros caprichos, y así formamos un Dios falso que es esclavo de nuestros deseos, que es esclavo de
nuestros caprichos. ¿Cuánto me escuchan? Y de esta manera nosotros nos creamos, que entonces de esta manera entonces nosotros nos creamos los autosuficientes, los soberanos, los todopoderosos, y nos convirtamos entonces en nuestro propio Dios, viviendo del egoísmo, viviendo del yo, y dejando de lado los mandamientos y los principios y los valores de la palabra del Señor, y cantamos canciones cristianas y con letra de la Biblia, mis hermanos, pero con un Dios diferente en nuestra cabeza, diferente al que marca la Biblia, viviendo de acuerdo a lo que nosotros pensamos y queremos, y que vivimos una vida de caprichos adaptada a un Dios que hemos fabricado en nuestra cabeza, no al Dios de la Biblia. ¿Qué me compararéis? Dice el profeta Isaías de parte de Dios. ¿Con qué me puedes comparar? De esta manera, de repente entonces la iglesia del Señor en muchas partes está viviendo así. Pero el poderoso Dios, soberano y creador, rechaza contundentemente acomodarse a nuestros caprichos y a nuestros antojos. Este verdadero Dios, no el de nuestra propia creación, no está dispuesto a servir a los caprichos humanos, sino que demanda de toda persona, llámese como se llame, tenga la posición que tenga, no importa quién tú seas, demanda una completa y total entrega, devoción y pasión para Él. Si no es así, entonces tú estás adorando al Dios incorrecto, aunque estés sentado en la silla de esta iglesia. Y yo no sé si esta mañana me estoy arriesgando que algunos de ustedes no vuelvan, porque entonces ese Dios que ustedes han fabricado en su mente, en su imaginación, les digan: no vaya, son muy duros, no te están diciendo la verdad. Busca un lugar donde te digan lo que tú quieres escuchar. Aló, ¿cuántos están aquí en esta hora? Yo tenía que decirles esta palabra. Dios merece que nosotros le sirvamos a Él, no Él a nosotros. Nosotros le debemos a Él sumisión. Yo le debo a Él adoración. Yo le debo a Él todo mi amor, porque Él es el creador que nos ha dado la vida y que nos ha dado todas las cosas. Yo soy lo que soy por Él. Yo estoy donde estoy por Él. Yo tengo lo que tengo por Él, y por esa razón yo no dejo de adorarlo. Yo le sirvo a Él. Él no me sirve a mí, yo le sirvo a Él. Yo le pregunto cómo hago, qué digo, dónde voy, dónde no voy, y donde Él no, lo que Él no quiere que yo diga, no lo digo. Donde Él no quiere que yo vaya, yo no voy. Lo que Él no me quiere dar, yo no me encapricho y lo sigo buscando. Yo digo: correcto, tú no me lo quieres dar, está bien, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el creador. Yo no lo mando, Él me manda a mí. Alaba su nombre, alaba su nombre. Y desde su poderoso trono, Dios nos reta preguntando: ¿a qué cosa me haréis semejante? Interesante pregunta. El Dios verdadero es tan grande, el Dios verdadero es infinito, que hacer una imagen de Él es incorrecto, porque no existe ninguna cosa en este mundo con la cual podamos compararle a Él. En palabras del profeta Isaías, usted y yo podemos entender por qué es incorrecto adorar a Dios por medio de imágenes o en pinturas o esculturas, como hace la iglesia tradicional. Por hermosas que sean tales imágenes, por bonitas que se vean, Éxodo 20 del 4 al 5 dice: no te harás imagen de lo que está arriba, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. No te harás imagen de Dios. Ese es el segundo mandamiento de los 10 que la Biblia menciona. No puedes hacer eso. No hay una forma de cómo nosotros podamos comparar a Dios en esta tierra con nada ni con nadie. Alabe su nombre en esta hora. Glorifique su nombre. Y cuando yo entiendo esto, que Dios es incomparable,
significa mucho más que decir, wow, Dios es muy grande, sino que el entender que Dios es incomparable es lo que nos ayudará en los momentos de mayor necesidad de nuestras vidas. Porque el reconocer que Dios es incomparable, hermano, nos llevará a muchas cosas, como por ejemplo, que su amor sobrepasa mi entendimiento, como que su poder es mayor que mi problema. ¿Sí? Cuando tú tienes una crisis, cuando tú tienes un problema y tú te estás ahogando en tu problema, y tú estás diciendo, no podré salir de este problema, y tú estás cabizbajo, y tú estás en una situación de decir, yo no sé qué voy a hacer ahora con esta situación. Entonces tú estás diciendo, Dios no es más grande que mi problema. Pero cuando tú, a pesar de tu problema, de tu crisis, de tu enfermedad, de la situación por la que tú estés pasando, tú reconoces tu realidad, tú dices, yo estoy pasando por este problema, yo estoy pasando por esta crisis, pero hay un Dios más grande que mi problema, hay un Dios más grande que mi crisis, hay un Dios más grande que mi enfermedad, hay un Dios más grande que mi situación financiera, hay un Dios más grande que mi problema familiar. Déjame decirte algo, yo no sé cómo Dios te va a responder, yo no sé cómo Dios le va a hacer, pero Dios traerá una respuesta a tu crisis financiera, a tu crisis familiar, a tu enfermedad. Él lo hará. ¿Cómo lo hará? No me lo preguntes a mí. Él sabe cómo operar, Él sabe cómo obrar. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces yo no estoy comparando a Dios con mi problema, con mi crisis, con mi enfermedad. Yo estoy diciendo, Dios es más grande que mi problema y no lo puedo comparar con nada ni con nadie en esta tierra. Alabado sea su nombre para siempre. Alábale que Él vive. Muchos de nosotros, y voy a tratar de aterrizar con esta palabra, muchos de nosotros conocemos la historia de Daniel capítulo 3. No sé si todos, pero muchos sí. Dice la Biblia que aquel rey llamado Nabucodonosor, ¿alguien puede decir esa palabra? Sí, pues entre todos es fácil, ¿verdad? Uno solo que se levante y me la diga. Nabucodonosor. Sí, entre todos. Nabucodonosor. Dice en el capítulo 3 del libro de Daniel que creó una estatua de él mismo, para que cuando entonces se diera la orden a toda persona, donde quiera que estuviera, en el campo, en la oficina, contextualizar, donde quiera que estuviera, se escucharan las trompetas, se tenía que postrar en la estatua si estaba cercana, o en dirección a la estatua si estaba cercana. Y quien no lo hiciera, entonces la Biblia dice que se fabricaron unos hornos grandes, sería lanzado al horno a ese horno de fuego. Y en el versículo 7 de Daniel 3 dice que al sonido de los instrumentos musicales, toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó rostro en tierra y rindió culto a la estatua de oro que había levantado el rey Nabucodonosor. Pero esa misma capítulo 3 habla de Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no se postraron, aun cuando se les dio la segunda oportunidad de poder hacerlo. ¿Por qué no quisieron postrarse? Nos dice el versículo 15 que Nabucodonosor les dijo: les daré una oportunidad más para inclinarse y para rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Pero luego el versículo 16 al 18 dice: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos
el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Puede hacerlo. Y si no hay problema. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, queremos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. No lo vamos a hacer. Podemos ver que la visión y la perspectiva que estos hombres tenían de Dios, escúchalo bien, no era limitada. Contrario al pueblo, la visión y la perspectiva que el pueblo tenía acerca de Dios sí era limitada, mis hermanos, demasiado limitada. Habían reducido a Dios al temor, habían reducido a Dios a ser rechazados en el horno de fuego, y por esa razón todo el pueblo se postraba ante la estatua que se había edificado. La visión y perspectiva que Nabucodonosor tenía de él mismo era irracional, mientras que la perspectiva que tenía de Dios era insultante, desafiante hacia Dios. Por otro lado, la visión y la perspectiva que tenían los jóvenes de Dios, a quien ellos adoraban, hermano, y amaban y servían, no se limitaba a ese espacio y a esta vida, sino que era eterna, y por eso no estaban dispuestos a postrarse ante esa imagen, porque ellos dijeron: sabemos que el Dios que nosotros tenemos nos puede librar, pero si no es así, con todo y eso no te vamos a adorar. Ustedes, ¿cómo somos nosotros? ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? Porque qué bonito cuando en la vida como cristiano todo nos está yendo bien. Señor, te alabo, Señor, te exalto. Qué maravilloso cuando en el trabajo nos está yendo bien y nos están aumentando y nos están llevando a un puesto mejor. Pero y damos gloria a Dios por eso. Pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Reniegas de Dios? ¿O cómo es que haces, iglesia del Señor? La Biblia dice que en ese instante Nabucodonosor ordenó que calentaran el horno. ¿Sabes cuántas veces? 7 veces más. Escucha lo que estamos diciendo. Al punto tal que cuando los pusieron en el horno de fuego, los soldados que lo hicieron murieron por las llamas. Eso dice la Biblia. Pero en el proceso nos dice el versículo 24: de pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que estamos arrojando dentro del horno? Y ellos le dijeron: sí, su majestad. Le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo 4 hombres desatados en medio del horno de fuego sin dañarse, y el 4.º hombre se parece a un dios. Oh. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Cristo vive. Y a lo mejor tu problema te hace ver que Él no está contigo, y a lo mejor tu enfermedad te hace ver que Él no está contigo, y a lo mejor tu problema financiero te hace ver que no está contigo, a lo mejor la situación en la que tú estás te hace ver que no está contigo. Pues yo te quiero decir, es cuando más Él está con nosotros. No son los sentimientos, no son las emociones, es lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos alaban su nombre? Yo me imagino a Dios diciendo: no, Nabucodonosor, la 4ª figura no se parece a un Dios, sino que la 4ª persona que ves
es el único, incomparable, soberano, todopoderoso, maravilloso, grande, temible, majestuoso, eterno Dios que se encuentra con sus hijos en medio de sus dificultades, que hace que las llamas no consuman a los que confían en Él, que sabe rescatar a los que no se postran ante otros dioses, quien ama a los que temen. Bendito sea su nombre para siempre. Cuando vemos esta historia, por lo general enfocamos nuestra mirada en la valentía de Sadrach, de Mesach y Abednego, pero yo creo que va un poco más allá. Yo creo que Dios quiso sacar de la duda a Nabucodonosor y contestar a su pregunta. Porque si recuerdan en el versículo 15, dice que Él les dijo a los jóvenes hebreos que Dios podrá rescatarlos de mi poder. Que Dios podrá hacerlo. Eso pensó Nabucodonosor porque se sentía Dios, se sentía todopoderoso, y ahora Dios le estaba recordando que Él no era el que tenía el poder, que el que es todopoderoso es Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Y que tú y yo somos como estos jóvenes, que la iglesia somos como estos jóvenes, que no sé los desafíos, que no sé las cosas que vendrán en este año que ya está corriendo. Yo no sé lo que sucederá para tu vida, bueno o malo. Lo que sí sé es que hay una palabra que Dios nos dice: voy a estar contigo, sean tiempos buenos, sean tiempos malos, yo voy a estar contigo. Pero algo te demando, algo te digo, iglesia: no me compares con nada, no me compares con nadie. Yo soy el Dios incomparable, alabado sea su nombre para siempre. Los dioses de este mundo tienen oídos pero no escuchan, tienen boca pero no hablan, tienen vista pero no te ven, tienen pies pero no caminan. Dice la Biblia: semejantes a ellos son los que los adoran. Confía en Jehová, oh iglesia, confía en Jehová. Así dice el Señor, bendito sea su nombre para siempre. Por eso yo te invito para que tú medites en las palabras de Isaías 40 del 28 al 30. Así que, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca has oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen cansados, exhaustos. Pero los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Así que, iglesia, así que, amigo, no olvides que nuestro Dios es incomparable. Nadie es como nuestro Dios. No rebajes a Dios a tu perspectiva, no lo rebajes a tu problema, no lo rebajes a tu condición. Entiende que nada ni nadie es como nuestro Dios, nada ni nadie es mayor que nuestro Dios, nada ni nadie es comparado a nuestro Dios. Y este es el día indicado para que estés pensando lo que estés pensando. Adoremos a Dios, que produzcas en esta mañana tu mejor alabanza, que produzcas esta mañana tu mejor adoración, que produzcas esta mañana tu mejor expresión de amor y de pasión por el Rey de Gloria y
que le ha sucedido. El Dios de la Biblia no tiene comparación. Alabado sea su